Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día. Vamos a repasar algo muy interesante que acaba de decir J. Jordi o que acaban, perdón, de subir en el programa Solo para Ridiculez y que la verdad me ha puesto un poco triste, tengo que reconocerlo. Además quiero hacer una pequeña reflexión, perdón, que me dio algo de escalofrío. Y nada, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado y que seguramente muchos de ustedes también lo van a disfrutar. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Así que bueno, mis cracks, ya tengo aquí los cosos reproductores de audios puestos y me gustaría, muchachos, empezar por varias cosas interesantes que me he encontrado aquí. Me gustaría empezar rápidamente, muchachos, viendo algo de Toni Kroos y que al final me pareció interesante porque es totalmente cierto. Recuerden que yo les coloqué hace un par de días una video reacción a lo que era la marcha de Kroos con varias reacciones interesantes que hubo. Y bueno, entre ellas estaba mi reacción en la que explicaba el por qué había comprado la camiseta de Kroos, que no está por ahí. Decía que era básicamente porque me daba la sensación de que era la última temporada de Kroos. Y miren este tweet que me pareció brutal. Era su última temporada y no lo supimos ver. Lo que vamos a hacer es colocarlo sin audio porque tiene una canción ahí como que era de Billie Eilish y la verdad, obviamente me van a clavar el copyright. Ni siquiera sin subir el video sé que me van a meter el copyright. Ahí están, fíjense a Kroos ahí contra el Leipzig peleando como nunca en su vida, empujando gente. Esta me pareció brutal y de hecho en mi otro canal lo reaccionaba y decía increíble. Primera vez en mi vida que veo a Toni Kroos tan alterado. Discutiendo esta celebración fue brutal. Estas dos celebraciones me parecieron excesivamente exageradas para una persona que nos tenía acostumbrado a ser una persona fría y en muchos aspectos muy tranquila. Celebrando ahí en Múnich como un loco. Cuando le mete el pase a Vinicius también, muchachos, en aquella asistencia magnífica en Múnich, que lo celebra así como un desquiciado. Y me parece realmente brillante porque al final estaba emitiendo señales de que no estaba algo muy normal dentro de él, teniendo en cuenta que es un tipo frío, sensato, tranquilo. Y miren todas las señales que emitió y prácticamente no supimos ver. Y hablando un poquito de Toni Kroos, muchachos, me gustaría que viéramos este clip que me lo encontré, que ya tiene un par de días y que, muchachos, me pareció increíble porque es prácticamente lo que genera Toni Kroos en el Real Madrid. Un aficionado lo encuentran en la calle el mismo día que Kroos anuncia su salida y parece que este aficionado no tenía ni idea y miren cómo lo ha cogido. ¿Y cómo ha sentado la marcha de Kroos a los madridistas? Este aficionado es un buen ejemplo. Se acaba de retirar Toni Kroos con este mensaje. Pues es una lástima porque Toni Kroos representa para el Real Madrid, es un ícono. ¿Por qué se emociona usted? ¿Qué es para usted Kroos? El Real Madrid prácticamente que él supo representar de la mejor manera. ¿Qué mensaje le manda usted a Toni Kroos? Que donde esté, ojalá que le vaya bien. Que muchas gracias por aportarle al fútbol tanto. Me perdona. Muchas gracias. Nada. A mí lo que me parece impresionante de este video es que, bueno, la gente que me sigue desde España lo tendrá clarísimo. Este hombre no es español. Por el acento deduzco que es colombiano. Es una persona con un acento bastante fácil de reconocer, según yo. Me da la sensación de que es colombiano. Y lo impresionante es que obviamente lo coge como en el aire, me he erizado. Lo que pasa es que soy muy lampiño. Pero bueno, ahí medio se puede ver que me he erizado porque ha sido impresionante. Y repito, la grandeza de este club juntada con la grandeza de Toni Kroos es que es impresionante. Les digo que una persona que no haya nacido en Madrid, que puede que vive en Madrid,
pero que definitivamente no haya nacido y tenga esta reacción por un futbolista alemán que jugó en un equipo español. Es que estamos hablando de una grandeza que no tiene ningún tipo de límite. Es impresionante. Yo creo que literalmente, como dice el tweet, todos somos estos personajes. Y no va a ser, parece, la única salida dolorosa, porque según Javier Herráez de la cadena SER, que siempre lo escuchamos en la rueda de prensa de Ancelotti. Hola, Carlos. Javier Herráez de la cadena SER. Bueno, comenta esto sobre Nachito. El caso de Nacho lo tiene igual de claro, pero no ha querido decirlo antes, hay que respetarlo. Él no va a jugar ya en el Madrid, es su decisión. Es verdad que el pasado año el Bernabéu, con una aclamación popular, le hizo cambiar de opinión, entonces se iba al Milán, al Inter de Milán. A ver si va a pasar lo mismo este fin de semana. No, en esta ocasión no. En esta ocasión la decisión está tomada, ya habló con el presidente y le dijo que él quería salir. Y es la decisión que ha tomado Nacho y hay que respetarla, ¿no? Él entiende que es momento de salir, él no quiere hacerlo público de momento porque él va a elegir los tiempos, yo creo que no le va a cambiar nadie, él tiene las puertas abiertas del club, si quisiera se quedaría, pero su decisión era de marcharse y su mayor ilusión evidentemente es la de levantar la Champions el día 1 en Londres y luego festejarlo con la afición en la Cibeles y en el Bernabéu el día 2 y luego ya marcharse. Él no se va a quedar en Europa. No sé si su destino será Estados Unidos o Arabia, eso no lo sé, y como no lo sé, pues no lo puedo contar, pero la decisión de Nacho es la de marcharse. Le da mucha pena, pero está tomada la decisión y es la que va a tomar. Luka Modric va a renovar por un año y Toni Kroos va a recibir un homenaje el próximo sábado a las 9 en el Bernabéu de todo el madridismo, que bueno, me cuentan en el club que no sé si es por el hecho de que Toni Kroos ha dicho que se va, pero que no hay ni una entrada a la venta. Para el público en el Bernabéu para ese partido frente al Betis, que no se juega nada del club, claro, el Real Madrid en este caso, pero todo el mundo quiere estar ahí cerca de Kroos para despedir al alemán. Bueno, muchachos, aparte de lo de Kroos, que me parece increíble y de verdad creo que se lo merece, voy a hacer una pequeña reflexión relacionada con esto, porque hay un temita de que el Real Madrid no sabe despedir a sus leyendas. Yo creo que esto va a quedar erradicado, este debate, el próximo sábado, porque siempre hemos hablado de futbolistas como Toni Kroos que no han puesto una mala cara, no han sido tóxicos en el vestuario, se han ganado el cariño de la afición desde el día número 1, 0 filtraciones, sin problemas para las renovaciones. Y ahí está la diferencia de cuando te comportas como deberías comportarte a cuando te comportas con actuaciones lamentables como la de Cristiano, que dolió muchísimo, de que aquí en la Juventus sí somos una familia. O por ejemplo la de Sergio Ramos, o sea, una cantidad de personajes que ha pasado por el Real Madrid y que, bueno, no han terminado nada bien. Ya sabemos que hacerle frente de esta manera al club no acaba de ser algo positivo para ninguna de las dos partes, pero creo que en mayor medida para el futbolista. Así que esto que quede erradicado de una vez por todas. El Madrid sí sabe despedir a sus leyendas. Lo que pasa es que algunos toman unas actitudes egocéntricas y soberbias que la verdad no van muy de la mano con tener una despedida normal. Veremos si lo de Kroos cómo va el próximo fin de semana, pero me da la sensación de que será muy interesante. Y hablando un poco de lo de Nacho, bueno, respetar su decisión al máximo. El Madrid también debería pensar en ir renovando la plantilla, es algo natural. Los años pasan, la gente empieza a debilitarse. Nacho cree que puede ser o que es momento de una nueva aventura y de verdad nada más que decirle a Nacho que agradecimiento al 100%. Otra de las grandes figuras de este Real Madrid, icónico en la última década y media, porque ha sido ese comodín que cualquier entrenador ha necesitado, al igual que Lucas Vázquez. Así que muchísimas gracias y bueno, ya llegará el momento de decir adiós y de nosotros hacerle tal vez un pequeño homenaje a Nachito Fernández. Pero lo cierto es que si este hombre está diciendo que se va, es porque lo tiene bien atajado. Muchachos, yo quiero que escuchemos dos clips rápidamente. Uno de una mujer que se llama Teresa Gómez, que trabaja en The Objective, y el otro es Álvaro Nieto, que también trabaja en Objective y que, bueno, básicamente es el director realmente. Y que, bueno, han comentado un poco el tema este de Messi, Rubiales y Piqué, del que, por cierto, los medios de comunicación están hablando realmente bien poco, obviamente. Y parte de este clip o de estos dos clips que vamos a escuchar va relacionado con la sobreprotección que tiene Messi en los medios de comunicación. Escuchemos primero este. ¿Por qué Rubiales se compromete o da la cara por defender el salario de los jugadores del Barça en concreto? Porque en ningún momento hablan de que esto sea un fondo salarial para los jugadores de fútbol en general.
Aquí habla de dos jugadores en concreto. Yo es que creo, creo que porque la situación, como antes decía Álvaro, en el Barça era especialmente sensible, claro, porque yo creo que fue la mayor reducción de salario. Sí, claro, eso lo hemos mirado. Claro. En el Barcelona aplicaron una reducción del 70% y claro, pues lo que nosotros hemos demostrado con los audios y los WhatsApps es que el primero que estaba nervioso con esta reducción fue Messi. Messi le transmitió su preocupación a Piqué y Piqué se la transmitió a Rubiales. Muchachos, ahí está lo que les estaba comentando y yo creo que con este clip también deberíamos zanjar el debate de que, ay no, Messi juega por el amor al fútbol. Yo entiendo que Lionel Andrés Messi es un profesional y que evidentemente está en todo su derecho de cobrar el dinero que él cree que se merece. Yo esa parte no la voy a discutir. A mí lo que me parece curioso es cuando comentamos cosas del por qué el Barça está, entre otras cosas, en ruinas. Salen como que no, que Messi no ama ningún puto club. Messi ama el dinero y aprovecha que tiene un talento innato para este juego, porque hay que reconocérselo, para sacar absolutamente todo el dinero que pueda, que es totalmente lícito. No voy a criticar eso. Pero de verdad, es que mira, el simple hecho de ponerse a ver que cuando el Barça no podía pagarle a Messi lo que él le gustaba o lo que él quisiera, se terminó dándoles una patada en el culo. Porque, ay no, es que de verdad es absolutamente impresionante. Y quiero que ahora escuchemos el otro clip que he sacado de esta periodista de este medio de comunicación, que todavía no aprendo a decirlo, del canal de Quillo Barrios. Espero que este hombre no me vaya a tumbar este video por esto, porque hay creadores que tumban totalmente este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a escucharla porque habla de algo que es un melón que todavía está por abrirse porque es impresionante. Pero es cierto que, bueno, como sabéis, yo me dedico más a la investigación de tribunales y a la investigación periodística en sí, ¿no? No tanto al mundo deportivo. Entonces, me ha sorprendido algo que yo no conocía y es la sobreprotección que hay a Leo Messi en los medios de comunicación. Yo eso no lo conocía. Luego, por lo visto, es Voz Populi y se sabe que está hiper protegido, ¿no? Como te digo, a mí el hecho de no estar tan metida en el mundo del fútbol, de no tener tampoco pues especial amor por un partido, por un equipo en especial, hace que pueda ver todo este tema de la corrupción con otra perspectiva, ¿no? Y que no me cueste ver si un jugador, sea de un equipo o sea de otro, pues pudo o no haber cometido corrupción. No me cuesta porque no tengo ninguna relación sentimental con ese jugador ni con ese equipo, ¿no? Y entonces, el hecho de esa sobreprotección hacia un jugador y que haya pues también un silencio mediático, ¿no? Por parte de algunos medios de comunicación, me ha sorprendido bastante porque no conocía esto, ¿no? Tanto es así que incluso me han llegado a llamar para hablar de este tema medios de Venezuela, por supuesto aquí en España también, es Radio Cataluña, me estás dando voz tú, también, no me quiero dejar en el tintero a nadie, pero sí que es verdad que algunos medios, Albert Castillón también, por supuesto, pero en cambio otros grandes medios de televisión que se dedican al mundo, a la información deportiva, pues el hecho de que no le hayan dado cavidad en sus programas sí que me ha sorprendido mucho y la explicación que me han dado es justamente esta, ¿no? Entonces eso sí que es cierto que a mí es una de las cosas que más me ha sorprendido y luego también hay muchos aficionados, ¿no? y seguidores del Fútbol Club Barcelona que han llegado incluso a esparcir el rumor de, bueno, a ver si esto va a ser inteligencia artificial. Creo que es que es absolutamente increíble y todas las cosas que dice esta mujer son demoledoras, no tengo ninguna duda de ello, porque es evidente que este hombre al que estamos hablando de él tiene una carrera absolutamente extraña. Más allá de haber sido un futbolista estratosférico y uno de los prime del fútbol seguramente más brutales que hayamos visto, por mucho que nos cueste reconocerlo, siempre hay la sombra de que Messi ha estado sobreprotegido por la prensa, de que la ley del mínimo esfuerzo se la han aplicado con Messi como con más nadie, que a Messi con ganar una pinche Copa América que todos los años o cada vez que se hace está más devaluada. El hecho de que la hayan repartido prácticamente tres Copa Américas en 3 años consecutivos para que Messi pudiera sacar algo, me parece realmente increíble. Lo del Mundial, que bueno, por lo menos es curioso, no vamos a decir ni siquiera que es sospechoso, pero por lo menos es curioso. Y esa sobreprotección que hay en los medios de comunicación, afortunadamente
Hay medios que son muy serios en sus trabajos y que evidentemente no, como esta misma mujer decía, no hay un cariño especial por el cual deban ocultar cualquier tipo de información. Así que me parece demoledor el trabajo que está haciendo esta gente y sobre todo que tengan la valentía de exponer esto ante el mundo, porque si se fijan bien, revisen. Vayan a revisar y díganme cuántos de los medios de comunicación han hablado de todo esto. Pues les voy a adelantar que por ahí 1 o 2 si acaso. Y muchos de ellos son periodistas que trabajan en algún medio, pero que no el medio como tal. Es que es impresionante de verdad. Vamos a cerrar este video con lo que les decía de Solo para Ridiculez, hablando del tema del Barça, porque me parece impresionante y voy a hacer una pequeña reflexión para finalizar. Xavi se va a ir como un señor. Xavi se va a ir con un señor, sin ningún reproche, sin ninguna mala palabra, en una rueda de prensa de hombre de club. Estoy segurísimo. Yo calculo que esta rueda de prensa puede ser el mismo martes de la semana que viene, después de que el lunes haya una reunión, no para dar un informe, no para sentarse y que Xavi tenga que pasar un examen, sino una reunión donde se le va a comunicar que se prescinde de sus servicios en el club. Y entiendo que martes será un día bueno para que Xavi salga en rueda de prensa para hacer una despedida, o quizá el mismo lunes por la tarde, y yo creo que el mismo miércoles se presenta el nuevo entrenador. Y este entrenador es Hansi Flick. 100% seguro. Pueden cambiar las cosas porque sabemos cómo funciona este mundo. Pero Xavi se... Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba comentando y bueno, día jodido y triste para el madridismo. Yo se los venía comentando hace unos días, les dije, cuando el río suena es porque piedras trae. Y parece muy claro y evidente que el nuevo entrenador del Barça va a ser Hansi Flick. En mi otro canal voy a hacer más tarde otro video analizando un poco esta situación, pero como este es un canal de reacciones en el que solamente reaccionamos a cosas de la prensa, les voy a dar una pequeña opinión / reflexión. Xavi es un absoluto mediocre como entrenador, un tipo que ya ha quedado evidenciado que no es capaz de ser un gran entrenador, al menos en esta etapa de su carrera en la que tal vez llegó falto de experiencia, no tengo ni idea, que puede que sea eso, no lo sabemos, pero a día de hoy Xavi es un mediocre como entrenador, un tipo que no tiene ni idea de lo que ni dónde estaba parado, al punto de que en las ruedas de prensa estaba de ridículo en ridículo y nosotros disfrutando como nunca. Pero yo honestamente, sin tener ningún tipo de vínculo ni ningún tipo de sentimentalismo con el Barça ni con Xavi, muchísimo menos, porque es uno de los tipos que peor me cae o me caía después de que empezó a hacer el ridículo en rueda de prensa, me empezó a caer hasta bien. No creo que Xavi de verdad merezca esto. El trato que está haciendo Joan Laporta pisoteando a Xavi al punto de que ya mucha gente sabe que Hansi Flick será nuevo entrenador y que no se lo hayan comunicado a Xavi aún, me parece realmente lamentable. Yo creo que Laporta, muchachos, se los voy a decir, busca un impacto mediático con el fichaje de Hansi Flick. Seguramente no tenía ni idea de quién era y lo hace porque sabe que es un nombre que produce ilusión porque es mediático por lo que hizo en el Bayern. Pero honestamente, si nos ponemos a pensar, Laporta se acaba de pegar un tiro en el pie con la manera en la que arrastró a Xavi. Tengan eso en cuenta porque es algo que en algún momento va a salir a la luz no, va a salir a la opinión pública y la gente va a empezar a reprocharle, entre otras cosas, el trato que le dio hacia una leyenda como lo fue Xavi Hernández. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.